Y voy a comenzar con... Bueno, ya estamos grabando y vamos a dar inicio entonces con la resolución del folleto de la clase 30. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ok, entonces la manera en que vamos a trabajar hoy será la siguiente. Vamos a ir viendo cada ejercicio y de la manera guiada vamos a ir respondiendo con la ayuda de ustedes hasta que lleguemos a la solución del problema. Empecemos con el número 1. Y esto se remonta a la clase 1 de álgebra. Dice, determine el valor de a más b si los términos 9x elevado a la 2a más 1, y a la 7, y el otro término, menos 2x a la 9, y a la 5b menos 3, son semejantes. Entonces miren aquí, ¿cuál es la condición del problema? ¿Cómo tienen que ser estos dos términos? ¿Quién puede observar? Voy a mandarlo en el chat también. ¿Cómo tienen que ser estos dos términos? Y esa es la clave del problema. Vamos a preguntarle a Fabricio, ¿cómo tienen que ser estos dos términos según el problema? Iguales. Iguales no. La palabra es semejantes, correcto. Entonces ahora, si son semejantes, ¿quién se acuerda qué son términos semejantes? ¿Qué caracteriza a los términos semejantes? La parte literal. Exactamente. Habíamos aprendido en la primera clase que para que dos términos sean semejantes, su parte literal, eso sí tiene que ser exactamente igual. Los coeficientes no es importante, porque vean, aquí es 9, aquí es menos 2, eso no interesa. Pero la parte literal sí tiene que ser igualita. Entonces con eso ya podemos resolverlo. Y podemos observar, para que sean iguales, ¿cuánto tiene que valer esto de aquí arriba? La potencia de x que dice 2a más 1. ¿Cuánto tendría que valer? Para que sea igual al otro. ¿Logran observarlo? Noten, para que sean iguales, la potencia aquí de la x. 9. Exacto. Tiene que ser la misma potencia de acá. 9. Entonces ahí ponemos lo siguiente. De ahí tenemos la primera ecuación. Que 2a más 1 tiene que ser igual a 9. 4 vale A. Correcto. El 1 pasa a restar, el 2 a dividir. Ya tenemos que a vale 4. Y era solo necesario saber que eran términos semejantes. Pues de forma similar, ahora ocurre lo mismo con la y. Para que sean semejantes, la potencia aquí de y tiene que ser exactamente igual a la potencia de aquí de b. Entonces eso me permite a mí plantear otra segunda ecuación y decir que 5b menos 3, ¿a cuánto tiene que ser igual entonces? ¿Cuánto sería igual? 5b menos 3. A ver, preguntarle a Jeff. Jeff, ¿cuánto tiene que valer? Bueno, le estoy explicando de que estamos haciendo el problema 1 y para que dos términos sean semejantes, la parte literal tiene que ser exactamente igual. Entonces eso nos permite a nosotros igualar las potencias de la variable. Por ejemplo, ya hicimos esta de que la potencia de x en el primer término era 2a más 1 y en el otro era 9. Entonces igualamos que 2a más 1 era igual a 9 y de ahí sacamos que a vale 4. Estamos haciendo lo mismo para la y. Entonces, siguiendo ese patrón, el 5b menos 3, ¿a cuánto tendría que ser igual? Se supone que tienen que ser igual para 7. eliminarlo. Exacto, a 7. Entonces, ahora despejen de ahí b. ¿Cuánto tendría que valer b?
¿Cuánto da? 2B. Exacto. Y ya, pues ven, ya tengo el valor de A y el valor de B. Por lo tanto, ¿cuánto vale A más B? ¿Cuánto es? 4. Exacto. Y ya está resuelto el problema. Decimos que la respuesta correcta es el inciso C. Y listo, ya está terminado. Como ahí no estaba tan complicado. Vamos a ver, tienen ese de ejemplo. Ahora hagan el problema 2. Es muy similar. Les voy a dar 3 minutos. Ahí tienen el ejemplo 1 y de forma similar hagan el ejemplo 2. Quien vaya terminando lo manda en el chat la respuesta y así ver si todos coinciden. Y ya tenemos la primera respuesta. Ricardo dice que da la E. Verifiquen los demás si les da lo mismo. Vayan revisando. Queda ya poco tiempo. Muy bien, ya terminó el tiempo. Vamos a ver si a todos les dio lo mismo. Sé que algunos acaban de entrar, así que explico en qué estamos, cómo se resuelven esto.
Cuando dice que dos términos son semejantes, entonces lo que nos interesa es la parte literal. En la parte literal debe de coincidir las mismas variables y las mismas potencias. Por ejemplo, si nos centramos en la X, vean que la potencia de X acá es M más 3, pero acá es 2. Entonces, para que sean semejantes esas potencias M más 3 y M más 2 tienen que ser exactamente las mismas. Y nosotros escribimos, por lo tanto, la siguiente ecuación. M más 3 debe ser igual a 2. De ahí, ¿cuánto valdría M? Despéjenlo. Vamos a preguntárselo a Leandro. ¿Cuánto vale M? Si M más 3 vale 2. Vamos a preguntarle a Miriam entonces, ¿cuánto te da M? -1. Correcto, menos 1. Entonces ya tenemos el valor de la M. Lo mismo hacemos para la Y. En el caso de Y, tendríamos que la potencia de acá, n menos 5, tiene que coincidir con la potencia de acá. ¿Y cuánto es la potencia de Y en este segundo? No recuerdo. 1. 1, exactamente. Entonces decimos y ponemos la otra ecuación. N menos 5 debe de ser igual a 1. Y de ahí, ¿cuánto valdría N entonces? ¿Cuánto vale N? 6. 6, correcto. Y bien, ya tengo M, ya tengo N, ya puedo calcular lo que me piden, M más N. Por lo tanto, M más N sería menos 1 más 6. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es menos 1 más 6? 5. Así es. Tal la respuesta, como había dicho Ricardo, es el inciso E. Excelente. Entonces, si les aparece algún problema así, ya saben cuál es la clave. Igualar las mismas variables con sus mismas potencias. Muy bien, continuemos entonces ahora con otro tipo de problemas que les puede venir en el examen. Y este tiene que ver con evaluaciones. Vamos a borrar esto y vamos a seguir hacia abajo con el problema número 3. Noten, aquí dice que si P de X es igual a 5X más 3 y Q de X es igual a 2X más 2, nos piden hallar el valor de P de 3 más Q de 5. La pregunta es, que también lo vimos en el problema 1, ¿cómo se calcula esto? P de 3. ¿Quién se acuerda? Sustituyendo el 3 en la X. Exactamente. El valor que a mí me den acá, como el valor de la X, es el que yo tengo que sustituir en la fórmula que representa la función. Por lo tanto, si yo quiero calcular P de 3, entonces escribimos P de 3, eso tiene que ser igual a 5 multiplicado por 3 en vez de X más 3. Eso que ven ahí. ¿Notan? P de 3 es 5 por X más 3. ¿Y cuánto es 5 por 3 más 3? ¿Cuánto es eso? 18. Correcto, 18. Y ya tenemos P de 3. Pero ¿qué pasa? También nos piden calcular el valor para Q de 5. Entonces, similar, el valor que introduzcan acá es lo que debo de meter acá en la fórmula. De modo que Q de 5, perdón, Q de 5 sería equivalente a tener 2 por 5 más 2. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es 2 por 5 más 2? ¿Cuánto les da? Preguntárselo a César. ¿Cuánto te da, César? 12. 12, correcto. Y bien, ya tenemos P de 3 y Q de 5. Por lo tanto, ya podríamos calcular
esto de acá. Ok. Entonces, en el chat también dice Ricardo que la respuesta es D. Creo que sí, vamos a verificarlo. Entonces ya podemos sustituir y decir que lo que nos piden a nosotros en realidad es calcular P de, en vez de P de 3, eso sería 18. Y Q de 5 sería 12. ¿Cuánto es 18 más 12? Sería P de 30, lo que nos piden calcular a nosotros. ¿Lo ven? Porque 18 más 12 sería 30. Y P de 30, ¿cómo se calcula? Con la misma función de P. Sería 5 por 30 más 3. Y eso da como resultado final 153, que efectivamente es el inciso D, la respuesta correcta. Y bien, así se hace ese tipo de problema. ¿Alguna duda con eso de sustitución? Si no hay, pues podemos pasar al problema 4. Vamos a hacer algo. El problema 4, aquí solo hay que corregir el enunciado. Ayer lo estaba haciendo con los otros chicos y debe ser Q menos P. Vamos a ver, el problema 4 y el problema 5 se resuelven de la misma forma. Quiero que elijan cuál hago yo y cuál hacen ustedes. ¿Cuál quieren hacer? Si no, lo elijo yo. ¿Hago el 4 o hago el 5? Ambos son de la misma, como el primero y el 2. Ok, Mixer dice que va a ser el 5. Entonces yo hago el 4. Jeff, ¿qué dice? Disculpa, ¿cómo es? ¿Cuál quieren hacer ustedes, el 4 o el 5? Se mira más interesante el fin. Entonces, Pero, o sea, más que lleva un poquito más de tiempo, no sé. ajá, entonces les resuelvo. Vamos a ver el chat. Ok, entonces voy a hacer el 5. Bien, les voy a hacer el 5 y miren que con la misma idea, ustedes van a hacer el 4. Bien, voy a subir un poquito más así la pantalla. Ahí. Miren que está bien sencillo. Aquí la clave es ver lo siguiente. Dice que si P de X y Q de X son polinomios idénticos, ¿qué significa que dos cosas sean idénticas? Por simple conocimiento de la palabra. ¿Qué significa que dos cosas sean idénticas? Igualdad. Ajá, es una igualdad, correcto. Entonces, eso me permite a mí yo decir que el polinomio P de X debe de ser igual al Q de X. Y noten ya lo que avanza en el problema 4, ya me dan la igualdad. Entonces venimos nosotros y vamos a igualar que este polinomio P de X tiene que ser igual al Q de X. Sin embargo, antes vamos a simplificar el polinomio, a reducir el polinomio Q de X, porque vean, hay términos semejantes acá en el Q de X. El X cuadrado. Ajá, miren este. También está este. Y está este. Por eso se ve muy extenso, porque tiene varios términos semejantes. Entonces lo vamos a sintetizar en uno solo. ¿Y a qué sería igual entonces esto? En X al cubo no hay otro. Entonces queda igual. 3A de X al cubo. No hay nada más que hacer. Pero en el caso de las X cuadradas, tenemos 4 menos 2 menos 6B. ¿Cuánto es 4 menos 2? 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. 2, correcto. Entonces me quedaría 2 menos 6B. Entonces solo escribimos entre paréntesis, que sería el nuevo coeficiente de la X cuadrada. Y por último, en la parte numérica,
que no tienen X, término independiente, solo está el C y está el 3, y eso se van a sumar, C más 3. Y por lo tanto, miren, nos quedaría eso ya reducido, el Q de X. Ahora bien, por la condición de que son idénticos, ya habíamos analizado anteriormente que eso me permite a mí igualar este polinomio Q de X, igualarlo al P de X, que dice que es 5X al cubo menos 3X al cuadrado menos 4. Entonces, al tener esta igualdad, les pregunto algo. ¿Qué puedo decir acerca, voy a cambiar el color, de estos números? El 3A y el 5. ¿Qué debe de ocurrir para que estos dos polinomios sean iguales con esos números? ¿Cómo tiene que ser el 3A y el 5? Observen otra cosa. Aquí sale X al cubo, aquí también sale X al cubo. Aquí sale X cuadrado y también sale X cuadrado. Hay una parte numérica que también es una parte numérica. Entonces, si dos cosas son iguales, ¿cómo tienen que ser sus coeficientes? Si ya tienen igualada la parte literal. Igual. Exacto. Eso, de hecho, es la propiedad principal de los polinomios idénticos. Que para que dos polinomios sean idénticos, sus coeficientes respectivos de las mismas potencias de X o de la variable en general tienen que coincidir. Porque miren, ahí ya les señalaba, las variables coinciden. Entonces, para que se dé la igualdad, también tiene que coincidir el valor del 3A con el 5. También tendría que coincidir el valor de este 2 menos 2B, tendría que ser igual a menos 3. Y el valor de C más 3 tendría que ser igual a menos 4. Esas tres igualdades tendría. Y vamos a analizar una por una. Veamos la primera. Tendríamos que 3A es igual a 5. El color azul. 3A es igual a 5. Entonces de ahí, ¿cuánto tendría que valer A? Si 3A vale 5. Despejen A. ¿Cuánto valdría A? El 3, ¿qué pasa a ser al otro lado? ¿Lo recuerda? 2. 2. ¿Cómo 2? No te entiendo. Recuerda, el 3 está Eso. multiplicando. Pasaría a dividir, ¿verdad? Y nos quedaría Ay, 5 sobre 3. Eso sí. Ahí está, entonces tengo el valor de la A. Tengo el chat correcto, como ya decía César en el chat. Vamos ahora con el otro. Ahora igualamos. Vamos a igualar 2B, 2 menos 2, menos 6B, perdón, debe de ser igual a menos 3, que es la otra igualdad que habíamos dicho. Despejen B de ahí. ¿Cuánto daría B? A ver, háganlo. ¿Qué valor daría la B? Cinco sextos. Exacto. El 2 vas a restar, que haría menos 5. Entre menos 6, solo se simplifican los signos y queda 5 sextos. Excelente. Vamos con el último. Ahora vamos con la igualación del último coeficiente. Decía que C más 3 tiene que ser igual a menos 4. Entonces de ahí, ¿cuánto vale C? Menos 7. Excelente.
Entonces, miren, ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C. Y lo que a mí me piden calcular es el valor de A más B más C. Entonces, solo es cuestión de sustituir ahora. Y en vez de poner A, pongo 5 tercios más, en lugar de B, ponemos 5 sextos. Y en lugar de C, ponemos menos 7. ¿Cuánto es eso? 5 tercios más 5 sextos menos 7. ¿Cuánto da? ¿Qué respuesta sería la correcta? Miren, ¿cuánto le dan? Miren. 5 tercios más 5 sextos menos 7. ¿Se acuerdan cómo se hacen las fracciones? Recuerden que una manera rápida, si no tenemos calculadora a mano, es dejar el mínimo con un múltiplo. En este caso sería 6. Menos 9 medio. El Exacto. inciso E. Ahí es. Así es. Menos 9 medio. Esa es la respuesta correcta. Aquí lo tengo. Esa es de ahí. Entonces, bien. En resumen, cuando dos polinomios son idénticos, los coeficientes correspondientes a las mismas potencias de las variables tienen que ser iguales. Eso nos permitió haber desarrollado estas tres ecuaciones y encontrar por separado la A, la B y la C. Y por último, solo es sumar. Pues algo similar, entonces ustedes van a hacer, voy a borrar esto, en el problema 4. Les voy a dar 5 minutos, es un poco más sencillo, el 4. Ya me dan la igualdad, solo tienen que comparar los coeficientes y recuerden que aquí, si no mal me equivoco, tiene que ser al revés. Q menos P para que les dé una de las respuestas correctas. Entonces trabajen, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Es la misma idea que van a usar.
Bien, ya casi termina el tiempo. ¿Quién pudo resolverlo? Vayan escribiendo las respuestas en los comentarios. Ok, ya se acabó. Vamos a ver. César, ¿pudo hacerlo? César, No, no, profe. ¿y Me a quedé qué, pegado. qué fue lo que hizo? ¿Hasta dónde pudo avanzar? No, en la, técnicamente en casito no hice nada, porque, o sea, cuando me quedé pegado en lo que sí se cumple, que 8x más 27 es igual. En el problema, pues, cómo identificar, cómo, pues sí, no sé, Ujú. Y aquí al lado derecho, ¿qué hizo con esto? Que está entre paréntesis. pues ahí fue donde me quedé, no sabía qué hacer con x más 4 y el 2x más 3. Ok, vamos a ver qué se le ocurre a los demás. Mauricio, ¿qué se te ocurre hacer cuando hay paréntesis? Ya le había activado la audio. No te escuchamos bien. ¿Qué es lo que hay que hacer en general para todos cuando tenemos paréntesis? Ok, no pudo tampoco. Vamos a ver, alguien debe saberlo. Si hay paréntesis, ¿qué representa? ¿Qué operación representa eso? Multiplicación. Exacto. Entonces lo primero que había que hacer acá era multiplicar. Era similar como el que le hice. O sea, si hay varias cosas, lo primero que iban a hacer si había términos semejantes era sumar y restar. Aquí era un tanto distinto. Como hay multiplicación indicada, lo que hay que hacer es multiplicar la p por la x, después la p por el 4, y similarmente acá, q por 2, x y q por 3, y después lo que nos dé, y van a haber varios términos semejantes. Vamos a hacerlo entonces. ¿Cuánto es la primera multiplicación? ¿A qué va a ser igual? P por x más 4, ¿a qué sería igual? Px más 4p. Correcto. Px más 4p. Excelente. Vamos con la otra. ¿A qué es igual q por 2x más 3? Sería igual. Q por 2x más 3. Igual término a término, recuerda. ¿Cuánto es q por 2x? 2xq. 2x cubo. Ah, 2xq. Ahí te escuché. Exacto, 2xq. O lo podemos ordenar para que sea mejor. 2qx es lo mismo. 2qx. Más, ¿cuánto es q por 3? ¿Cuánto es q por 3? 3Q. 3Q. Exactamente. Y bien, ya tenemos eso. Pero ahora fíjense algo. Hay términos semejantes ahí. ¿Quiénes serían términos semejantes? ¿Pueden observarlo? PX con 2QX. Así es, miren. El PX con el 2QX son términos semejantes. ¿Qué otros? Los que no tienen X. El 4P. En otro color. Con el 3Q. Y bien, pues entonces sabiendo eso, demos el resultado. Así agrupando términos semejantes, nos quedaría que el nuevo coeficiente de la X sería P más 2Q de X. ¿Lo ven? Y en la parte numérica solo nos quedaría 4P
más 3Q. Hacerlo un poquitito más por acá. Creo que ahí alcanza. Ahí está. Bien, ahí lo tienen. Eso de ahí sería lo que nos quedaría a nosotros. P más 2Q de X más 4P más 3Q. Entonces, según lo que aprendíamos anteriormente, ¿qué tiene que pasar para que la primera expresión 8X más 27 sea igual a todo esto? ¿Qué debe de ocurrir? Una igualdad. La igualdad. Y la igualdad ocurre, ¿qué tiene que pasar con los coeficientes? Ser igual. Exacto. Entonces ahí vamos a tener el primer resultado, que este 8 tiene que ser igual a esto que está entre paréntesis de X, porque ambas te multiplican la X. Y ahí tengo una primera ecuación. Diríamos entonces de que, acá lo voy a poner, que P más 2Q debe ser igual a 8. Ya tengo esa ecuación. ¿Qué más debe ocurrir? ¿Qué otra igualdad? ¿Qué otra igualdad ocurre? ¿Qué pasa con este 27? Que 4P más 3Q tiene que ser igual a 27. Exactamente, así es. Es otra igualdad. Recuerden que esas son propiedades de polinomios idénticos. Los coeficientes respectivos tienen que ser iguales. Entonces lo escribimos por acá. Y decimos que 4P, poner en azul, 4P más 3Q tiene que ser igual a 27. Y listo, vean, tengo estas dos ecuaciones. ¿Cómo podríamos resolver esto? Tengo dos variables y tengo dos ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos quién es P y quién es Q? Eso también ya lo mirábamos en álgebra. ¿Cómo se le llama ese tema? Resolución de ecuaciones de incógnita. Ajá. O sistemas de 2×2 también le decíamos. Y pues háganlo, pueden usar cualquier método. Reducción, sustitución, igualación, determinante. Por el método que sea y me dicen cuánto les da P y Q. Háganlo ahorita. Y una vez conociendo P y Q, solo los restamos y sabemos cuál es la respuesta correcta. Parece que ya lo terminaron. Les da
A Ricardo Q1, P6. Ok, ya terminó Ricardo. Vamos a los demás. Natalie, Ashley. Resuelvan ese sistema. ¿Cuánto les da? Bien, resolvámoslo rápido. Y lo vamos a hacer por determinante, para no atrasarnos mucho. Si recuerdan el método determinante, si yo quería calcular la P, esto era igual a tener la siguiente fracción. Teníamos acá una fracción, abajo teníamos un determinante, y aquí arriba también teníamos otro determinante. ¿Quién recuerda qué número se ponía en la parte de arriba? Vamos a preguntarle a Natalie o Ashley. ¿Se acuerdan qué número se ponían ahí en los determinantes? ¿No se recuerdan? Dígame. 4 y 3. 4 y 3. Ajá, también tienes más. Note que en la parte de abajo se pone, como dijo Ashley, los coeficientes de las variables, pero debe ser de todo el sistema y en ese mismo orden. Primero iría un 1. Voy a ponerlo por acá. El 1. Después iría el 2. Después iría por acá el 4. Y acá el 3. Ahí está. En la parte de arriba es similar, solamente que los coeficientes de la P son sustituidos por las soluciones. De modo que acá primero tendría que ser 8. Debajo tendríamos que poner 27. Y a la derecha queda igual, el 2 y el 3. Y ahora solo es cuestión de resolver esto. Y pues, digamos la igualdad, esto va a ser igual. Digamos la división igual nuevamente. ¿Y cómo se resolvía un determinante de 2 por 2? Se multiplicaba en cruz, recuerden. Diagonal principal, que serían el 1 con el 3 y el 8 con el 3, esa respuesta se pone positiva. Entonces en la parte de arriba, 8 por 3 es 24. Y en la parte de abajo, 1 por 3 es 3. Luego le restamos, recuerden que siempre se le resta, la otra diagonal. En la parte de arriba sería 2 por 27. Y entonces sería menos 40 más 4, 54. Y ahí lo tenemos. 27 por 2 da 54. Y en la parte de abajo es 2 por 4, que eso es 8. Y listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final? Anotémosla por acá. Igual. Arriba 24 menos 54 nos daría menos 30. Y 3
menos 6, perdón, menos 8 sería menos 6. Y por último, menos 30 entre menos 6 nos da como respuesta final que P vale 5. Vamos a ver si esa es la respuesta que... Menos 5. ¿Cómo? Si no es menos 5, en el menos 6. Déjame ver. Ah, Pero es sí, menos correcto. 8. Excepto aquí, me equivoqué. En 3 menos 8. Aquí, cierto, es menos 5. Entonces la respuesta correcta es que P vale no 5, sino debe ser 6. Entonces P realmente vale 6. Y es lo que decía Ricardo. Y entonces P vale 6 y de forma similar podemos obtener de que Q vale 1. Entonces efectivamente, entonces P menos 6, P menos 1, como dice el problema, entonces si estaba bien aquí escrito, era igual a 6 menos 1, que eso vale 5. Y ya lo tienen resuelto. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Alguna duda, pregunta con este ejercicio? ¿No la hay? Bueno, entonces si no hay dudas, pasamos al siguiente ahora. Voy a borrar todo esto. Y procedamos ahora a resolver el problema 6. El problema 6 es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Porque noten que hay algo a la izquierda que tiene que ser igual a lo de la derecha. Entonces quiero ver si se lo ingenian para resolverlo. Traten de hacerlo. Les voy a dar otros 5 minutos. Es muy similar a los dos que hemos visto. La clave es comparar qué pasa si son iguales. Pueden ser iguales los coeficientes y también las potencias. Como una mezcla de lo que hemos visto hasta ahorita.
Bien, ¿qué tal les fue en este? ¿Alguien pudo terminarlo? Bien, es común que la mayoría no logre hacerlo porque se logra interminar con tantas variables. Pero van a ver que no es nada del otro mundo, solamente simple análisis. Noten de que acá hay dos cosas, hay dos términos, que sumados dan un solo. Nosotros hemos aprendido para que dos cosas se sumen y se combinen en uno solo se ocurre cuando son términos semejantes, ¿no? Entonces, para que estos dos términos de la izquierda sean semejantes, ¿cómo tiene que ser su parte literal? Eso lo hemos venido viendo bastante del problema 1. ¿Cómo tiene que ser la parte literal? Si no recuerdan. ¿Cómo tiene que ser x a la a y x a la 6 menos a? César, ¿se acuerdan? Como dice Fabricio en el chat, deben de ser iguales, correcto. Entonces, si estas dos cosas son iguales, eso implica que sus potencias tienen que ser iguales. Y de ahí ya saco mi primera ecuación, de que A tiene que ser igual a 6 menos A. Entonces, de ahí, ¿cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría A de ahí? Si A es igual a 6 menos A, despejen A. A3. Correcto. A es igual a 3. Y listo. Ya tenemos el valor de A. Entonces, si yo lo sustituyo, acá en realidad es como que tengamos, vamos a tachar esto, vamos a cambiar el color y ponerlo blanco. Esto como corrector. Ok, quitamos la potencia, ya sabemos, como A vale 3, en ambos lados tiene que ser 3. Y ponemos C tercio de X al cubo más C medio de X al cubo tiene que ser igual a esto. Entonces son términos semejantes, se suman los coeficientes. ¿Y cuánto es C tercio más C medio? ¿Quién sabe cómo se hace esa suma? C tercio más C medio. Bueno, ¿quién logra hacer eso? C tercio más C medio. Aquí es igual, es una suma de fracción. Chat. 5C entre 6, exactamente. Recuerden que en la parte de abajo se multiplican. 3 por 2 da 6 como denominador. Y en la parte de arriba se suman multiplicado en cruz. Primero daría 2 por C, 2C. Más 3 por C, 3C. Y 2C más 3C da 5C. Excelente. Entonces vean, tendríamos 5C entre 6. ¿De qué cosa? De X al cubo. Eso es lo que tendríamos al lado izquierdo. Todo esto se transforma en 3C sobre 6 de X al cubo. Debe de ser igual. Yo esto lo voy a escribir mejor con la mano. Para que se vea mejor. Aquí lo tenemos nuevamente. Voy a escribirlo. Nos quedaría 5C sobre 6 de X al cubo al lado izquierdo. Y tiene que ser igual a B por X elevado a la B menos 2.
Entonces, nuevamente, si son dos cosas iguales, ¿cómo tienen que ser su parte literal y su parte real? ¿Cómo tiene que ser este 3 con este b menos 2? ¿Y cómo tiene que ser este 5c sexto con esta b? Dice en el chat iguales, nuevamente iguales. Entonces hagamos primero las potencias. Tendríamos que b menos 2, que es la potencia de acá, debe ser igual a 3 de la izquierda. Entonces, ¿cuánto vale b? Si b menos 2 es igual a 3. 5. Excelente, ahí es. Entonces, b vale 5. Ya tengo que b vale 5. Entonces, lo sustituimos acá. Y veamos qué nos queda. En vez de poner b, voy a poner directamente su valor, que sería 5. Vamos a poner en rojo la sustitución. En vez de b, pongo 5. Y en vez de b menos 2, que era la parte de arriba, sería un 3. Y miren ya, la parte literal coincide. Pero para que sean iguales, la parte real, que es esto, también tienen que ser iguales. Entonces, puedo hacer esa otra ecuación aparte y decir de que 5c sobre 6 tiene que ser igual a 5. Entonces, si despejamos c, ¿cuánto valdría c? Despejen c y ¿cuánto les da? Ahora bien, recuerden, si yo quiero despejar este 6 que está dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro lado? Y Ricardo ya lo hizo. Este 6 de aquí abajo, ¿qué pasa a ser al otro lado? Natalie. Este 6, ¿qué pasa a ser? Y este 5, ¿qué pasa a ser? El 6 pasa a multiplicar y el 5 a multiplicar. El 6 está bien, pero el 5, ¿qué pasa a ser el Dividir, 5? perdón. Exacto. Entonces, vean, sería 6 por 5, 30. Entre 5, 6. Ya tengo el valor de la C. Ahora ya, recordando, en resumen, A vale 3, B vale 5 y C vale 6. Entonces, ¿cuánto es lo que me piden? A más B más C. Sería 5A, que vale 3, más 5 más 6. ¿Cuánto da eso? 14. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? El inciso C. Ahí lo ven. ¿Se entendió este ejercicio? Si hay dudas. Entonces, han visto que hasta el momento esto de polinomios idénticos es bastante sencillo. Solo hay que ir comparando. Coeficiente igual a coeficiente, potencias igual a potencia. Muy bien, entonces siguiendo ese ejemplo, hagan ahora ustedes el problema 7. Similar. Si esto es igual a esto, calcule el valor de A más B más P. Trabajenlo pues.
¿Qué vamos a hacer, profesor? El problema 7. Les queda 2 minutos para terminarlo. Está bastante rápido ese. Se agotó el tiempo. ¿Quién logró terminarlo? Fíjense bien. Acá, para que sean idénticos, nuevamente les repito, ¿cómo tiene que ser este valor y este valor, sabiendo que su parte literal son las mismas? ¿Cómo tiene que ser? Pregunta para Jeff. ¿Cómo tiene que ser el A elevado a la A elevado a la A comparado con 16? Como dice Fabricio, tiene que ser semejante, ¿no? Ujú. Entonces son términos semejantes, pero más que eso aquí son iguales. Porque miren, la igualdad se da de los polinomios. Entonces te pregunto, dime un número que elevado
a él mismo y elevado a él mismo te dé 16. ¿Cuál podría ser ese número? Ven que está escrito en forma de potencia. ¿Cómo escribimos un número en forma de potencia? Profe, sería 2 elevado a la 2 elevado a la 2. Exacto. ¿Y cómo llegamos a ese valor? Es sencillo, solamente factorizamos los números. Recuerda, tiene mitad de 8, mitad de esto es 4, mitad de esto es 2, mitad de 2 es 1. Entonces significa de que el número 16 es como que yo tuviera 2 elevado a la 2, perdón, a la 4. Pero como quiero que también la potencia esté escrita en forma de potencia, hago lo mismo con el 4. Agarro el 4, lo factorizo. Mitad 2, mitad 1. Entonces significa que 4 es 2 al cuadrado. Entonces sustituyéndolo me quedaría 2 elevado a un 2 a la b al cuadrado. Entonces ve, 16 cumple esa característica de ser escrito así. Entonces de ahí ya puedo sacar el valor de la a. ¿Cuánto valdría a? ¿Cuánto vale a? 2. Exacto. Ya tengo que a vale 2. Y ya tengo el primer valor. Ahora, ¿cómo obtengo el segundo? De forma similar. Ahora, ¿quiénes tienen que ser iguales? ¿Qué otras cosas tienen que ser iguales? Este 24, ¿a quién tiene que ser igual? A b elevado a la b menos 3. Exacto, entonces iguales. Tendríamos b a la b menos 3 es igual a 24. Entonces, ¿qué pasa? Ese 3, ¿qué pasaría a ser al otro lado? Pasa a ser el 3 al otro lado. O sumar. Entonces quedaría 27. Entonces les pregunto, ¿qué número elevado a ese mismo número da 27? Ya saben cómo lo hicimos con el 16 y con el 4. ¿Qué fue lo que hicimos para escribirlo como potencia? 3 al cubo. Exacto. Si lo factorizamos, esto es igual a 3 al cubo. Entonces de ahí, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? 3. Correcto. Y listo. Ya tenemos a, ya tenemos b. Y vamos con el más fácil. Con esta parte, la que no tiene variable. P menos 7 tiene que coincidir con 10. Entonces, ¿cuánto va a valer P? 17. Así es. Entonces, P vale 17. Y bien, ya tenemos todos los valores de A, de B y de P. Entonces, la respuesta sería sumar a todas estas. ¿Cuánto es 2 más 3 más 17? 22. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La b. Ya lo tienen resuelto. Estaba difícil. ¿Qué dicen? Noten que estaba bien sencillo, solo es comparar. Todos estos problemas así, de que dos polinomios son iguales, la clave es comparar. Término con término, potencia con potencia. Muy bien, pues vamos a borrar. Yo creo que ahora vamos a hacer el último ejercicio. Vamos, ahora en esta parte ya terminamos la clase 1. Y las primeras clases de polinomio. Ahora vamos con la parte de productos notables. Hicimos varios problemas de producto notable.
Así que tienen que ver cómo utilizar producto notable, que aquí lo pueden observar en esta sección, o cómo utilizar esta identidad para sustituirlo de alguna manera acá y encontrar el valor de la M. Quiero que lo piensen por unos minutos y después se los resuelvo y por ahí vamos a terminar por hoy. Y les va a quedar de tarea para mañana el 9, que es haciendo la misma idea con la que se resuelve el 8. Trabajen, son las 20 a las 25, les pregunto. Recuerden empezar por desarrollar el binomio al cuadrado y van a tener una información importante. Se acaba el tiempo. Muy bien. Vamos a ver. César pudo desarrollar el binomio al cuadrado. En eso estaba, profe. Okay. Ayúdame, que es igual a más b al cuadrado. A igual a al cuadrado Ujú.
más 2AB más B al cuadrado. Exacto. Más 2AB. Creo que todos deberían haber hecho esto al principio. Es casi intuitivo que les pedí hacer eso. Igual a 4AB. Ahora fíjense algo. Este 4AB, ¿qué pasa a ser a la izquierda? Exacto, como dice Fabricio, la respuesta es 7. Vamos a escuchar, Fabricio, ¿qué hiciste para que te diera 7? Efectivamente la respuesta es 7, pero queremos ver cómo lo hizo. Fíjense, acá lo está mandando al chat. Ah, no me funciona el audio. Bueno, ni modo. Observen, este 4AB pasa a restar a la izquierda. Y si ya tenemos 2AB menos 4AB, ¿cuánto nos quedaría? Menos 2AB. Exacto. Menos 2AB más B cuadrado. Siempre recuerden que en estos problemas de producto notable, lo primero es desarrollar ese producto notable e ir manipulando a ver qué otra información nos da. Pero ahora observen este, A cuadrado menos 2AB más B cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Alguien puede observar si se parece a algún producto notable? A menos B al cuadrado. Excelente. A menos B al cuadrado. Pero teníamos de que todo esto, al pasar el 4 a la izquierda, quedaba 0 a la derecha. Entonces lo que hemos obtenido es que A menos B al cuadrado tiene que ser 0. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad para que un número elevado al cuadrado me dé 0? Exacto, como dice Fabricio, es que A sea igual a B. O sea, no existe ningún otro número diferente de 0 que al elevarlo al cuadrado me dé 0. El único es el mismo 0. Entonces de ahí tenemos que A menos B tiene necesariamente que valer 0. En otras palabras, como ya decía en el chat, la B pasa al otro lado y equivale a decir que A vale B. Entonces esto es el resultado que hemos llegado al trabajar esta identidad que a mí me dan. Siempre hay que empezar así. Me dan alguna identidad, alguna condición, la trabajo, la desarrollo para encontrar alguna condición. Y ya sabemos aquí que la condición es que A sea igual a B. Entonces, ¿qué pasa? Si lo sustituimos en nuestro problema, en la parte de abajo, en vez de tener A por B, es lo mismo que tuviéramos A por A, porque A vale B. ¿Y cuánto es A por A? A al cuadrado. Exacto, A cuadrado. Entonces, como que tengo aquí un A cuadrado. Y noten, tanto arriba como abajo tengo A cuadrado. ¿Qué puedo hacer entonces con esa A cuadrado? ¿Qué Se podría hacer? tachan. Se tachan, se simplifican y solo queda un 5. Más, de forma similar acá, en vez de tener B cuadrado, es como que yo tuviera un A cuadrado. A cubo, perdón. Y A cubo entre A cubo se elimina y solo me queda un 2. ¿Y cuánto es 5 más 2? Ahí tenemos ya la respuesta correcta, que es 7. Y bien, ahí ya termina el ejercicio. Pueden ver que no estuvo complicado. El 9 es lo mismo. Pueden hacerlo de dos formas. O ven esto como una suma de cubos, o binomio al cubo, resta al cubo, lo desarrollan, simplifican, y ahí les va a dar una de esas respuestas. Ok. ¿Tienen alguna pregunta de cómo se hizo el 8? Entonces solo les voy a dejar algunas guías para que traten de resolver las demás durante el día. Mañana continuamos del 10 en adelante. Fíjense acá, el del 10 tienen que buscar cómo se calcula el área de un trapecio, solo usar la fórmula con estos datos y les va a dar una de estas. Aquí ya entramos al tema de radicales. Tienen que buscar propiedades de radical. En el 12 la clave es usar factor común. Aquí también propiedad de factorizar la base.
Aquí radicales. Aquí es producto notable, otra vez producto notable, más de producto notable. Aquí ya es con radicales cuando estábamos trabajando. Y ahí pueden ir trabajando. Entonces, mañana vamos a continuar con el problema 9 en adelante. La meta es irlos resolviendo la mayor parte posible. No sé si tienen alguna duda antes de finalizar la clase de hoy. Mixer, no hay. No. Mañana me toca psicometría. No, mañana, como les dije, para que salgan bien en el examen de álgebra, toda esta semana va a ser solo de la resolución de la guía. Y la otra clase que no la ha subido. Ah, no sé, la borré, te dije, se me borraron. Entonces se perdieron. Solo están los documentos en la página que les presenté. La única que pude hacer un breve resumen fue la de matemáticas, que ahí la subí de 11 minutos en el YouTube el domingo para que la revisen. Entonces, bien, ¿otra duda? No hay. Yo, pues, Dime. si es papá, felicidades. Ah, no, tranquilo. No soy y tampoco lo celebro. Pero gracias. Ah, ok. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, pues pasen buen día. Nos vemos mañana. Voy a dejar de grabar.